Vamos, vamos a hacer un recorrido por el mundo y empezamos con Yenilí Martínez, es periodista panameña residente en el Lazio, que es como la provincia que está alrededor de Roma. Pues medidas draconianas y realmente duras en Italia. Jenny, bienvenida a tu patria, Panamá. Buenos días. Buenas. Buenas. Sí, buenas, yo soy Yolanda. Holanda, hola Holanda. ¿Cómo estás? Yolanda, Yolanda Yolanda, Corbett. gracias, bien, Oye, gracias. Sí, exacto. Yolanda, eh, Italia está bajo sitio. Y tú eres una científico panameña que vive en Italia y esto está pues Sí, cerrado a cal y canto. Bienvenida a Panamá. gracias, muchas gracias. Gracias. Si nos puedes hacer una descripción Mi de... esposo, Claro, sí, Francesco Gatesco. Un saludo. saludo. Un saludo a toda Panamá, con amistad. Bueno, ¿cómo se vive con esa cuarentena que están viviendo los italianos, esta crisis? Bueno, prácticamente, digamos que, bueno, tengo un poco de... eh, ¿Cómo se vive? Bueno, vamos a decir que al inicio se pensaba que era una cuestión un poco menos fuerte de lo que realmente estamos viviendo ahora. Eh, Empezó un poco como una duda, ¿no? De si era una cuestión un poco peligrosa o no peligrosa. Después, poco a poco fue evolucionando en modo un poco extraño, digamos así. Y nos empezamos a dar cuenta un poco en general, creo que era la sensación de todas las personas también con las que conversamos, con las que manteníamos contacto, de que la cuestión no era así o sea, tan banal, tan básica como parecía. Eh, Hasta que, bueno, apareció el primer caso de coronavirus aquí en Italia. Eh, las escuelas fueron cerradas y la universidad, y eso fue vamos a decir, algo que nos dijo que la cuestión no era tan básica como se pensaba, tan fácil. Eh, y bueno, desde entonces la cuestión ha, vamos a decir, ido poco empeorando cada momento más, hasta que prácticamente estamos en un momento en donde casi todos nos hemos dado cuenta que realmente el problema es un poco más grave de lo que se pensaba al inicio. Eh, por ahora eso es lo que, sí, Pero, Yolanda, es decir, están ustedes totalmente encerrados en casa. No pueden sí. salir de casa solamente al supermercado y a las farmacias. Bueno, mejor ir en sitio donde no hay mucha gente. Uh -huh. Realmente la gente al principio se portó mal porque fue casi un saqueo a los supermercados. Y esto es contrario a cualquier lógica y influye en la transmisión del virus. Realmente se puede salir. Nosotros vivimos en una ciudad no tan grande Uh -huh. y se va al carnicero, a un mercadito para los vegetales o a la panadería. Si hay poca gente, todo está bien regulado y la posibilidad de infectar o ser infectado es casi nada. Hay un mensaje que se está reproduciendo y se convirtió en viral de una señora española que vive en Milano y que dice, bueno, nosotros también pensábamos que esto no era tan serio como creíamos y al final estamos pagando las consecuencias de eso. Bueno, yo pienso que sí, un poco, vamos a decir que puede ser que sí sea cierto, porque al principio, como le dije antes, no se pensaba que el problema era tan grave. Mientras que a medida que pasaba el tiempo y que escuchábamos más y más gente, también gente que, que conocemos, amigos de nosotros, personas allegadas a nosotros, que no, bueno, no han tenido el problema del coronavirus, pero otros han tenido el problema. O sea,
Bueno, No, algunos se murieron, algunos sí, se han de muerto. personas que, bueno, conocemos y se han muerto porque, bueno, el problema de todo esto es no tanto la mortalidad, ¿no? Porque se pensaba, bueno, al principio, no, es una influenza, es una cosa pasajera, es un resfriado como cualquier otro, pero ¿qué te va a hacer, no? En realidad, es verdad que es una influenza, es un resfriado un poco bastante fuerte, pero la característica que tiene es que muy probablemente te va a dar una complicación. Más que todo si eres una persona que eres inmunocomprometida o que eres una persona, un anciano, etcétera. Pero no se excluye No necesariamente. necesariamente que sean ese grupo de personas, y eso es lo que se pensaba al inicio. Obviamente una persona joven es más resistente a una pulmonitis que una persona mayor. El grave problema es que siendo que la pulmonitis es una es la complicación pues, más frecuente de la infección por coronavirus, es el número de personas que llegan a ese estado y la capacidad o versus la capacidad de los hospitales para poder atender a todas estas personas. Aparte de que en el hospital no solamente hay pacientes con pulmonitis por coronavirus, hay también otros pacientes o llegan otros pacientes de urgencia. Y el problema es que el hecho por ejemplo, los cuartos de cuidados intensivos se, se llenan, se llenan. Y conocemos personas que han muerto porque era un poco mayor de edad o porque simplemente no pudieron recibir el tratamiento que tenían que recibir en ese momento. En el sentido de que, o sea, los protocolos para lo que es terapéuticos necesitan ser, vamos a decir, para cada tipo de nivel de pulmonía tienen que ser aplicados. Entonces, esto es el grave problema. Yolanda, te va a hablar el ingeniero José Blandón. José. Buenos días. Acá en Panamá son las 7:18 7:23 de la mañana. Me imagino que allá es la 1:23 de la tarde. Dos preguntas. Sí. Si tienes estadísticas de hasta el día de hoy en Italia, ¿cuál es la cantidad de personas que han muerto y cuántos infectados hay? Y dos, ¿cuál es el pronóstico de los científicos italianos con respecto a la evolución de esta pandemia? Bueno, esto lo pueden ver directamente ustedes en el Ministerio de Salud de Italia. Hay 12.800 y algo positivos. Hay un poco más que 1.000 que se murieron y 1.258 que ya están afuera de esto, están sanos. Bueno, hay todos los datos en la red y uno puede hasta hacer sus gráficas y ver cómo evoluciona la situación. De hecho, lo que están haciendo en el país es hacer que esta curva campana no lleguen tan alto para topar y, como decía mi esposa, llenar totalmente los hospitales y ponerlo en crisis, ¿no? Bueno. Simplemente esto. Lo que pasa es que la gente saliendo y contribuyó a difundir el virus en las semanas antes. Así que si uno toma los tiempos para la infección, por 1 o 2 semanas aún no se verán los resultados de esto, estar aislado. Bueno, gracias a Yolanda Corbett, a su esposo desde Lombardía, en Italia. Vamos hasta España. Alonso Correa, estamos hablando de Italia, que es el que tiene el mayor número de la rata más alta del mundo de contagiados versus fallecidos. Vamos a España, que está empezando a convertirse en el país del mundo donde más contagios se están produciendo. Alonso, cada comunidad autónoma está tomando medidas distintas. Bienvenido a Panamá.
Alonso Correa desde España. A ver, empecemos con lo que está pasando en España. Alonso, ya estás al aire. Vamos primero con el doctor Guy de la Rosa, que está en los Estados Unidos, panameño, experto en infectología. Y Guy, ayer salió una publicación interesante sobre cuánto tiempo dura este virus en las diferentes superficies de madera, cobre o plástico. Bienvenido a Panamá. Gracias, Fernando. Espero que el audio esté funcionando bien. Sí. Y me parece una pregunta muy importante porque la publicación salió en el día de ayer. Y es interesantísimo porque este artículo contesta una serie de preguntas que como científicos nos hemos hecho con respecto particularmente a este virus. Y es el tiempo de viabilidad del virus en superficies. Lo interesante del artículo es que los investigadores evaluaron la viabilidad del coronavirus en múltiples superficies, incluso también en aerosoles. Y lo que sabemos es que en partículas de aerosol, la viabilidad del virus es de aproximadamente 3 horas. La viabilidad del virus en superficies de cobre es de aproximadamente 4 horas. La viabilidad del virus en partículas como el cartón o el papel es de 24 horas. Y aquí viene la información más importante. La viabilidad del virus en cuanto a superficies de plástico y de acero inoxidable asciende a 2 a 3 días. Entonces, cuando yo básicamente leí el artículo, me di cuenta de la importancia automáticamente. Esta información hay que diseminarla, principalmente porque nuevamente enfatiza de una manera categórica la necesidad de lavado de las manos. También enfatiza la necesidad de limpiar las superficies, especialmente en lugares públicos, y esto es algo que yo he comentado en múltiples ocasiones, y sobre todo en aquellos casos comunitarios en donde se está conviviendo con una persona que está infectada con el coronavirus, la limpieza de todas las áreas comunes, porque sabemos que la transmisión va a ser por medio de partículas aéreas, pero también va a ser por medio de la contaminación de superficies, y estos son los dos mecanismos que expresan o que básicamente explican la transmisión del virus. Así que recordemos este dato. Puede permanecer en superficies plásticas por 2 a 3 días, incluyendo el acero inoxidable. Guy, hay contradicciones porque en Panamá, por ejemplo, uno de los expertos más utilizados dice no vale la pena cerrar fronteras porque ya las infecciones se dieron y se está infectando, ya los casos son infecciones entre panameños. Contrario a la medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos, que se puede decir de cerrar sus aeropuertos con Europa, y varios países se están cerrando fronteras con países donde hay casos. ¿Cuál tú crees que es la teoría más, o qué es lo que dice la teoría en infectología que hay que hacer en un caso como este? Sí, vamos a ahondar un poquitito en este tema. Creo que tenemos un problemita en el video, pero creo que estamos bien en el audio. Recordemos, en el día de ayer hubo una conferencia de prensa, de hecho 2 conferencias de prensa. La primera fue básicamente con Anthony Fauci, que es el director del NIH, el director del National Institute of Health en Estados Unidos. Y esto fue en el día de ayer. ¿Okay? Anthony Fauci declaró de manera enfática en el día de ayer que la política implementada por el presidente Trump fue adecuada. Es decir, apoyó por completo toda la política en cuanto a el cierre de los vuelos de Europa hacia Estados Unidos. Incluso enfatizó la importancia de esta maniobra. Y lo que explicó es que básicamente tenemos el virus en Estados Unidos, no hay pregunta al respecto, eso es algo que todos lo sabemos, obviamente, pero al tú detener el número de vuelos que ingresan a Estados Unidos con potenciales infectados con el virus, con el coronavirus, disminuye básicamente ese pool de personas y disminuye básicamente el proceso de expansión de la infección, lo cual básicamente conlleva darle un respiro al sistema de vigilancia epidemiológica y un respiro al sistema hospitalario, al sistema médico. De lo contrario, argumenta el doctor Anthony Fauci, lo que tendríamos es un número mucho mayor de pacientes a los cuales el sistema tendría que básicamente darle apoyo y darle tratamiento. Entonces tenemos un problema aquí que podemos evitarlo básicamente
disminuyendo el tráfico aéreo, especialmente de aquellos países que tienen grandes problemas epidémicos en sus países, dentro de sus límites. La segunda conferencia de prensa básicamente fue, y no fue una conferencia de prensa, perdón, la segunda fue básicamente una entrevista que dio Alex Azar. Alex Azar es el director del Human Health Services, del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y él ha estado en múltiples conferencias de prensa. Ayer a las 9:30 de la noche nuevamente enfatizó de manera categórica su apoyo por la política del presidente Trump. En pocas palabras, el cierre básicamente de estos vuelos aéreos es importante, porque de esta manera nuevamente disminuye el número de casos que penetran al país y la potencial expansión de la epidemia aún más dentro del país. Así que yo creo que esto es algo muy importante que hay que comunicarlo, porque tanto el Departamento de Salud de Estados Unidos como el NIH y las personas líderes dentro de estas instituciones ya dieron su aprobación a la política. Y esto es importante establecerlo. Entonces, Doctor de la Rosa. ¿Qué política tome cada país? Pues es decisión de cada país, pero hay que tener transparencia con lo que se ha hecho en Estados Unidos. Doctor de la Rosa, en el mundo científico, y he tenido acceso a la información de varios científicos en China, Estados Unidos, Francia, Alemania, que se está publicando en Inglaterra también, hemos avanzado en el conocimiento molecular de este virus cuya taxonomía es el SARS-CoV-2 y cuya enfermedad se conoce como el COVID-19. Ya sabemos muchas cosas de él. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al conocimiento que se ha desarrollado de la velocidad con que hemos logrado entender la estructura molecular de este virus, ¿qué se ha sabido con respecto a la posibilidad de tener vacunas y en qué tiempo serán posibles la disponibilidad de las mismas? Sí, gracias por la pregunta, ingeniero Blandón. Con respecto a las vacunas, lo importante a recalcar es que esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar por lo menos 12 a 16 meses. Las vacunas las vamos a desarrollar y existen un sinnúmero de compañías que están trabajando actualmente en esto. Sin embargo, tenemos que recordar que no vamos a tener una vacuna inmediatamente. Esto es más bien algo que vamos a tener como parte de nuestro arsenal a largo plazo. Así que en este momento se trata básicamente de medidas de contención y medidas de mitigación. La vacuna no la vamos a tener a corto plazo. El virus va... Sí. Guy, voy hasta España, porque hoy se da este blindaje en Cataluña, cierre de todos los bares en Madrid, y pareciera que está tomando muy lentamente España las medidas contra el coronavirus, sobre todo porque pues pareciera que no está funcionando el país en conjunto, sino que están dejando que cada comunidad autónoma tome las políticas de acuerdo a sus autoridades locales. Alonso Correa, bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. A ver, situación en España. Pues la situación es de irresponsabilidad completa por parte del gobierno, ya que, como lo has dicho, ha dejado que cada comunidad decida, y por lo menos comunidades como Castilla-La Mancha no han cancelado las clases y siguen haciendo su vida normal, mientras que también irresponsabilidad por parte de la población al no tomar la seriedad a la enfermedad con la seriedad que se necesita, y es un caos total que ha llevado a hace pocos días a una histeria colectiva, a la desabastección de los supermercados y a comprar y acumular cosas para el apocalipsis que se acerca, según la gran mayoría de personas. Es decir, que no podemos, es decir, en España ahora mismo está una especie de histeria colectiva, es lo que me estás tratando de indicar, y la gente ha ido a los supermercados a por todas. Entre una histeria colectiva, entre la histeria colectiva por parte de un grupo mayoritario que ha comprado ya, ha hecho largas filas de 30 minutos, filas de casi una hora, y otra parte de la población que no sigue sin tomarse el virus
el virus con la seriedad que se necesita y cree que estos días de cuarentena es para salir de fiesta y para reunirse en grupo y disfrutar de las vacaciones involuntarias. ¿Qué se ha dicho de Semana Santa? Porque es tal vez uno de los grandes ingresos de España son la visita entre españoles a diferentes puntos en Semana Santa. Pues por lo visto, ya que como has visto que cada comunidad autónoma decide qué hacer, las fallas en Valencia se dieron, la huelga feminista en Madrid se dio y se está pensando que Semana Santa a lo mejor también se celebra. No es algo que a lo mejor el gobierno se pone las pilas y las cancela o la suprime, pero yo veo muy posible que se celebre Semana Santa este año. Bueno, por lo demás, pues la gente realmente está saliendo, está yendo a los bares, está en la calle. Pues aquí en Salamanca la vida continúa normalmente, sin ningún tipo de preocupación y sin ningún tipo de desorden. La gente parece que no está preocupada por el virus, sigue saliendo a las fiestas, sigue saliendo a los bares, en las noches hay movimiento, gente regresando tarde a su casa, gente que sale a las terrazas a beberse unas cañas sin ningún tipo de preocupación. No, parece que aquí el virus no ha llegado en su totalidad. Bueno, voy a Estados Unidos nuevamente, mantente, porque vamos a estar interactuando con los dos países. Guy, en Estados Unidos no se está permitiendo que sea una política estatal, sino se está tomando políticas federales en cuestiones de cuarentenas y demás. Sí, lo que se está haciendo en Estados Unidos es, número uno, a nivel internacional. Como ya sabemos, los vuelos están siendo restringidos dependiendo de la localización donde los vuelos vienen. Eso es lo primero. Y eso es nuevamente una medida clásica de contención. A nivel de lo que es los estados, hay mucha variabilidad. Y recordemos que esto es importante porque cada estado tiene su propia capacidad de decisión en este tipo de situaciones. No existe básicamente una acción federal en ese punto de cierre de escuelas o cierre de universidades. Estas son decisiones que se están tomando a nivel básicamente de cada estado y por instituciones particulares específicas. Entonces, hoy en día tienes universidades que están abiertas, pero también tienes universidades que están cerradas. Hoy en día tienes, por ejemplo, el sistema escolar en Texas, en Houston y en otras partes de Texas ha cerrado. Sin embargo, por ejemplo, tienes escuelas en el estado de New Hampshire o en Massachusetts que están abiertas. Entonces, esto varía de estado a estado. Así que no existe un mandato federal actualmente. Lo que se está haciendo, obviamente, es educación. Hay gran cantidad de información que está siendo diseminada por medio de los diferentes medios de comunicación y medios de comunicación social, obviamente. Se está educando a la población y obviamente se están utilizando los recursos de la manera más eficiente. Lo que hubo fue un problema inicial con las pruebas de test que no fueron diseminadas de la mejor manera y hubo también un problema técnico con las pruebas de PCR aquí en Estados Unidos específicamente. Estos problemas ya han sido, de una manera u otra, han sido superados, no al 100%, pero están siendo superados. Y hoy, por ejemplo, el problema de distribución, que era lo más importante, yo creo que está siendo solucionado en la medida de lo posible. Todavía queda mucho terreno por recorrer y muchas mejorías que tienen que hacerse. De hecho, Anthony Fauci ayer habló acerca de esto, habló acerca de las deficiencias en cuanto al testing, pero esto es algo que se está corrigiendo día a día, obviamente. La contraparte, y esto es lo que yo quisiera hablarles, es con respecto a lo que otros países han hecho. Yo soy convencido que las medidas agresivas para tratar de diagnosticar a aquellas personas que son positivas por el coronavirus, por el SARS coronavirus, es importante. Pero tenemos que evitar que las personas con síntomas se suban a un bus, se suban a un taxi, a un Uber y empiecen a potencialmente contagiar a otros. Entonces lo que ha hecho Corea del Sur es interesante porque han establecido puntos en donde las personas en su automóvil, tipo auto rápido, pasan, les hacen el test, le toman la información y posteriormente les pasan la información si es positivo o negativo. Esto obviamente requiere recursos, requiere dinero, requiere implementación, organización y logística. No es fácil, pero sí se puede hacer. El problema es obviamente los recursos. Un país con recursos limitados, esto potencialmente no va a poder hacerse. Pero es un ejemplo claro de medidas agresivas para tratar de identificar
tasa de mortalidad en Corea del Sur es más baja que en otros países, es menos 1%, porque están detectando un sinnúmero de individuos que son ya sea asintomáticos o mínimamente sintomáticos, lo cual obviamente aumenta el denominador. Doctor de la Rosa, desde su perspectiva como médico, como científico, ¿cómo mira las acciones que Panamá ha tomado desde el punto de vista médico con respecto al ataque a este virus? Sí, voy a dar mi opinión personal en este caso. Y yo básicamente respeto las opiniones y las posiciones de otras personas. Yo creo fielmente y fervientemente en el diálogo abierto y en discusión de posiciones opuestas. Así que, con respeto a aquellas personas que han ofrecido opiniones distintas, yo les voy a ofrecer mi opinión personal. Y esto es solamente mi opinión como infectólogo y especialista en esta materia. Número uno, yo creo fervientemente en básicamente las políticas de detener el número de vuelos que vienen de países que tienen problemas epidémicos. No básicamente para detener la epidemia a nivel local, ya la tenemos. Es simplemente para disminuir el número de casos y la expansión del virus a nivel local. Eso es importantísimo y lo tenemos que tener en cuenta. Esto le da un respiro al sistema de salud y al sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es importante. No estamos tratando de prevenir la entrada del virus. El virus ya penetró al país. Estamos tratando de prevenir la expansión, la diseminación del virus a nivel local, lo cual le puede dar un respiro al sistema de vigilancia epidemiológica y al sistema médico per se. Número dos, yo soy fiel creyente también de que los pacientes con enfermedad leve, el típico resfriado común, deben quedarse en casa y se deben aplicar las medidas preventivas en casa, en casa. Si tuviésemos un sistema como el de Corea del Sur, que permite que las personas en su automóvil paren a manera de auto rápido y se les puede hacer el hisopado, se les puede hacer básicamente el brushing nasal, perfecto. Pero no estoy seguro que tengamos esa capacidad en Panamá. Y eso se entiende, somos un país con limitados recursos y eso lo debemos entender perfectamente. Guy. Así que yo pienso fervientemente que estos pacientes deben quedarse en casa. Tercer punto es el tipo de aislamiento. Se piensa hasta la fecha que la diseminación del virus es por partículas droplet. Sin embargo, si vemos la política del CDC, y el CDC esto es en dominio público, cualquier persona lo puede accesar. La política del CDC es clara. Se deben aplicar medidas de protección por contacto y medidas de protección por airborne, es decir, por aerosol, a nivel intrahospitalario. Esta es una política clara del CDC, a pesar de que se piense que la transmisión es por droplets. Y esto se está aplicando en todos los hospitales. Entonces yo creo que estas medidas deben ser aplicadas y la experiencia ya existe. Ya tenemos el caso del MERS. En el 2002, el MERS produjo un sinnúmero de brotes nosocomiales porque no se establecieron las políticas de protección airborne para estos hospitales. Entonces ya tenemos el antecedente histórico, esto es que han ocurrido brotes nosocomiales simplemente porque no se tomaron las medidas de precaución. Entonces, airborne, precauciones tipo airborne, tipo aerosol, a pesar de que no sea comprobado que sea el mecanismo preciso de transmisión, deben ser implementadas. Y esto no lo digo yo, esto son políticas del CDC. Esto está en el website del CDC, cualquier persona lo puede accesar. Guy, ¿quién va a pagar la factura o cómo es el diario vivir del americano medio en un sistema donde no existen hospitales públicos? Existe preocupación localmente y yo pienso que existe hasta cierto grado de pánico hasta cierto punto. Mi esposa fue el día de ayer a comprar víveres y se encuentra con que no hay papel higiénico, no hay papel toalla, los desinfectantes y los wipes están agotados, que nunca hemos visto en el pasado. Así que esto me indica a mí que sí existe cierto grado de preocupación y hasta cierto punto tanto de pánico a nivel social, a nivel de comunidades. El día a día básicamente actual no ha sido cambiado de manera drástica. La gente está trabajando a distancia, están trabajando remotamente, están trabajando desde casa. Esto es a nivel corporativo, esto es a nivel universitario, esto es a nivel escolar en muchos lugares. No se ha implementado de manera globalizada en Estados Unidos, pero sí se ha aplicado en muchos lugares. Muchas compañías están trabajando a distancia y le han dicho a sus empleados que lo hagan de esa manera. Sí ha existido un cierto grado de disrupción de la vida diaria, pero sin embargo no hemos visto ese grado de disrupción que hemos visto en otros países.
A nivel de hospitales, lo que se está haciendo, y es la pregunta que me había hecho Fernando, se están haciendo todos los preparativos para de esta manera tener un sistema hospitalario que pueda hacer carga y pueda hacer cuidados médicos a aquellas personas que lo requieran. Por ejemplo, se están creando unidades adicionales para colocar pacientes en ventilación mecánica que tengan aislamiento, de esta manera que otros pacientes que no están infectados por el coronavirus puedan tener acceso. El asunto de los hospitales privados versus los hospitales públicos es un tema, es claramente una deficiencia del sistema americano. Ya sabemos que aquí básicamente hay un porcentaje muy alto de personas que no necesariamente tienen seguros privados y tienen básicamente que utilizar seguros, tienen que utilizar básicamente seguridad pública, entre comillas, como lo llamamos en Estados Unidos. Esto básicamente crea una diferencia en cuanto al acceso médico, y esto lo conocemos, esto es una deficiencia del sistema, pero existen leyes en Estados Unidos que protegen a estas personas. En un caso de emergencia se le tienen que dar cuidados médicos incluso en hospitales privados. Posteriormente ocurre un traslado, obviamente, y esto es lo que hemos visto anteriormente, pero el punto es, el sistema se está optimizando para tratar de lidiar con la expansión de la epidemia localmente. Porque una factura... Cabe recalcar, en Estados Unidos tenemos 45,000 camas de cuidados intensivos, 45,000, ¿ok? Con las adiciones que se están haciendo actualmente, esto se va a incrementar a 90,000 a 95,000 camas de cuidados intensivos. Esta es data que salió en el día de ayer. Entonces tenemos 45,000 que se van a incrementar a 90 a 95,000. Sin embargo, los estimados actuales indican que se necesitarán aproximadamente 200,000 camas. Y ahí es donde está el problema. Entonces, por eso yo enfatizo que el sistema se está tratando de optimizar, pero no está optimizado al 100%, y esto lo sabe la población, esto es algo que ya lo conocemos. Porque una factura hospitalaria para alguien que te toque ir por coronavirus, ¿cuánto más o menos le puede salir en un hospital americano? Depende del tiempo de hospitalización, porque estamos hablando de miles y miles de dólares. Una factura por 4, 5, 6 días de hospitalización en un intensivo, estamos hablando de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares, dependiendo del tipo de cuidados que se le haya dado a esta persona. Estamos hablando de sumas cuantiosas, y eso va a causar un problema a nivel económico, a nivel financiero. Claro. No cabe la menor duda. Al final de cuentas, las compañías de seguro tienen que pagar, esto es parte de lo que se ha establecido. También sabemos que respecto al manejo médico no se van a cobrar copagos. Y esto fue una conferencia de prensa hace unos 2 o 3 días con el vicepresidente Pence y otros líderes aquí en Estados Unidos. Pero las facturas van a ocurrir, Fernando. ¿Quién las va a pagar al final de cuentas? Las personas que tienen seguro privado van a tener que pagar ciertas cantidades, y el gobierno federal va a tener que asumir también un gran costo. No cabe la menor duda. Ahora, estamos hablando en el peor de los casos. Vamos a ver si las medidas de contención y prevención nos ayudan a de esta manera disminuir el pico de la epidemia. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Disminuir ese pico de la epidemia, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista fármaco-económico. Y va a existir un impacto de eso, no cabe la menor duda, y alguien lo va a tener que pagar. Eventualmente el gobierno federal va a tener que salir adelante. Bueno, vuelvo a España. Alonso, se ha hablado y está en medios de comunicación en España la posibilidad de que el ejército forme parte y haga hospitales de campaña en la calle, sobre todo en Madrid y Barcelona. Pues es una posibilidad, pero que veo muy lejana porque simplemente no se está dando ahora es que la gente se está dando cuenta de la seriedad del asunto, como repito, y lo veo muy lejos de la realidad. El que se hagan hospitales de campaña, a menos que esto llegue a ser muy, muy serio, que lleguemos a niveles mucho más allá de lo que ha llegado Italia, yo veo hospitales de campaña lejos de lo que va a suceder ahora. Lo que se está intentando es lo que se llama aplastar la curva y tener la misma cantidad de infectados, pero un tiempo mayor para no sobrepasar los niveles de la sanidad pública. Pero no veo la entrada próxima del gobierno, o sea, del ejército a ayudar a contener el virus. Porque, por ejemplo, hoy en Cataluña incluso multas hasta de 10,000 euros
a quienes no guarden la cuarentena que está obligando la comunidad autónoma. Y es por esa razón que cada comunidad autónoma decide acerca de lo que quiere hacer, por una de las razones por las que no veo que el ejército entre. La cuarentena ya está en Cataluña, está en Madrid, y sí, en Cataluña ya están poniendo multas, pero en Madrid todavía la gente sigue saliendo y sigue sin enterarse muy bien de lo que puede llegar a ser esta epidemia. Bueno, yo creo que Francia, el presidente Macron ha dicho que lo peor está por venir. ¿Es la sensación que hay en España también? Pues yo lamentablemente sí lo veo. Veo que lo peor todavía no ha llegado. Veo que dentro de los próximos días van a salir muchos más casos de infectados por las fallas, por haber asistido a la marcha, a los mítines políticos, por haber salido de fiesta pensando que estas 2 semanas de cuarentena eran unas vacaciones improvisadas. Yo pronostico que dentro de las próximas semanas aquí en España la cosa se va a poner mucho peor. Pero te digo, no creo que llegue a tal nivel de hospitales de campaña, porque cada comunidad autónoma decide qué es lo que va a hacer. Bueno, gracias. Alonso Correa, el doctor Gay de la Rosa, Alonso Correa desde España, Gay de la Rosa desde los Estados Unidos, la ingeniera Yolanda Corbett desde Italia. Don José, así andan las cosas. Bueno, así andan las cosas y seguirán complicándose en algunas áreas, en otras habrá avances, como lo ha habido en Corea del Sur, ha habido avances en Italia también, pero esto es un proceso en desarrollo. Exacto. Esto es un virus que es nuevo, no lo conocemos, estamos en ese proceso de entenderlo, y es por eso que tenemos que estar todos unidos en esta lucha. Así es.